Cuando Javier Zaccanini llegó a la Ribera del Duero, nadie hubiera apostado que este andaluz iba a ser fundamental en la historia de la denominación de origen, aunque quienes le conocieron entonces aseguran que ya apuntaba maneras. Hombre tranquilo, de talante amable, paciente, capaz y entregado. Vino para dirigir el Consejo Regulador y luego fundó una de las más reconocidas bodegas de la Ribera del Duero. Y sin tiempo para sentarse y contemplar el éxito, en 2007 alumbró Seisolo, su proyecto vitivinícola más personal. Con la firma Zaccanini, la de Javier y la de su hijo Michael, los vinos de esta joven bodega han sido recibidos con los brazos abiertos por los mercados nacionales e internacionales, logrando agotar año tras año su pequeña producción. Hoy compartimos una cita con Javier Zaccanini, desde su bodega Seisolo en Roa, en una cita con Ribera. Javier Zaccanini, bienvenido a una cita con Ribera. Gracias. Bueno, has contado muchas veces que lo que te trajo aquí a la Ribera del Duero, pues bueno, que fue una casualidad. No dejaste un trabajo en el sector del automóvil para dirigir el Consejo Regulador de una denominación de origen, entonces muy joven todavía, pero nos gustaría que compartieras de nuevo esos recuerdos. ¿Qué fue lo que te trajo o lo que te atrajo para entrar en el Consejo Regulador de la denominación de origen Ribera del Duero? Pues mira, en cierto modo una casualidad, porque en mi casa mis padres no bebían vino. No tienen nada en contra del vino, jamás hubo una palabra en contra del vino por ningún sentido, pero no bebían vino, con lo cual toda mi infancia fue, y de mis hermanos, sin vino sobre la mesa. Entonces yo llegué acabé mi carrera de ingeniero industrial, hice un máster en dirección de empresas, empecé a trabajar en la industria del automóvil, como has dicho, y no bebía vino. En las comidas de trabajo yo no pedía vino, pero veía que los demás disfrutaban mucho y me daba un cierto sentido de me estoy perdiendo algo. Pero bueno, como si viera que la gente juega al golf y me estuviera perdiendo algo. Y un buen día mi hermano mayor es que me dijo: Javier, tenemos que hacernos un curso de cata de vinos. Y nos lo hicimos por saber algo. Por no hacer muy larga la respuesta, en un cierto momento quise parar mi actividad en el mundo industrial porque primero no estaba hecho para mí, es muy competitivo. Yo no soy una persona competitiva que intente ganarle la carrera al de al lado, y es así. Y entonces decidí cambiar completamente. Trabajaba muchísimas horas y preferí mi familia a los ingresos. De manera que lo que hice fue decir: voy a meterme en el mundo del vino. Para entonces había hecho varios cursos de cata, me había convertido en un aficionado, sin más, y tuve la enorme suerte de que el Consejo Regulador buscaba un ejecutivo de empresa para que organizase la región. Me seleccionaron a mí y fue donde empezó mi pasión por el vino, que es lo que hace que hoy me estéis entrevistando. Y es que en la Ribera del Duero conocí todo, conocí las vendimias, conocí los ratos malos como las heladas, conocí ratos buenos como las grandísimas añadas, Vega Sicilia, de las grandísimas bodegas del mundo. Entonces ahí ya vi que eso no era ya una afición, que se convertía en algo que yo quería hacer mi vida de ese tema. Bueno, pasasteis allí 6 años al frente del Consejo. No sé, al realizar un balance de toda esa etapa, ¿qué dirías que aportó a tu vida? ¿Qué dejaste y qué te llevaste en el Consejo Regulador? Lo que aportó, lo acabo de decir, aportó el darme cuenta que esta profesión es una maravilla, porque no es una profesión solo, es profesión en el sentido de que uno hace un trabajo por el que se le remunera, sino que es una manera de vivir. Una de las cosas que más me gustan del mundo del vino, y en concreto en la Ribera, es que todos somos amigos. Yo tengo un problema con una máquina, llamo a uno: mira, yo he acabado, te la presto. No me dice, pues, aclara, apáñate. Realmente siempre estamos alegrándonos por el éxito del vino en un concurso de cualquiera de nuestros amigos. Entonces vi que era una manera de vivir, aparte de una manera de ganarse la vida y de disfrutar de tu trabajo. Entonces, ¿qué me dio el consejo? Pues me dio el darme cuenta de lo que es el mundo del vino en general. Y claro, ¿qué me dio también? Las ganas de ser bodeguero, porque estar en el consejo fue muy divertido, fue muy formativo, pero claro, en el consejo
en cuanto a hacer vino se ve desde la barrera a los toros. Ajá. Yo prefería meterme en el ruedo y si había una helada sufrirla, pero si había un éxito también disfrutarlo. Bueno, y además hiciste un trabajo estupendo ahí en el Consejo, según lo que cuentan en Sí. esos 6 años. Fue una etapa en la que iniciaste planes internacionales, impulsaste el plan nacional, o sea, realmente demostraste que venías del mundo de empresa, pero que... A ver, vamos a ver, sin ninguna falsa modestia, en aquel momento, los años 90, el Consejo era, sigue el Consejo, la Ribera del Duero, era el Consejo como la cabeza de todo ello, era un caballo ganador, era un caballo que tiene una calidad impresionante para ganar las carreras. Cualquiera que se monte encima y no lo haga mal, va a parecer que es un gran trabajo el que ha hecho. Ha ganado la carrera, pero no ha sido el jockey, ha sido el caballo. Entonces no es falsa modestia. La Ribera en aquel momento tenía ya un potencial enorme. Vega Sicilia, Pesquera y tantas marcas estaban ya mundialmente reconocidas, pero había muchísimo que hacer. Entonces mi trabajo fue muy sencillo y sinceramente cualquiera lo habría hecho igual. Bueno, en 1999 sales ya del Consejo y con Mariano García, con el que además te une una gran amistad, son de esos grandes amigos que empezaste a tener en el mundo del vino, fundáis Alto, convirtiéndola en muy poco tiempo en una de las referencias en tintos y sería una de las más reconocidas dentro del panorama español, curiosamente. Vamos a ver, poquito tiempo. Has dicho que Mariano es un gran amigo, efectivamente, de hace más de 20 años. Mariano es mi referente. Mariano, yo siento por él una enorme admiración. No yo diría que todo el mundo del vino en España tiene por él una gran admiración. Mariano me dio la mayor satisfacción de mi vida profesional, que fue aceptar que nos asociáramos para fundar una bodega juntos. Podéis imaginar, Mariano es de los grandes enólogos del mundo, pero dentro de la Ribera ya ni te digo, porque llevaba entonces 30 años elaborando Tempranillo. Entonces, asociarme con él era absolutamente, primero, disfrutar de un buen proyecto y tener la tranquilidad de que aquello iba a buen puerto. Y efectivamente, en pocos años fue un gran éxito. Pero una vez más tengo que decir que, sin menospreciar mi trabajo en la bodega, el éxito se debió a la calidad de los vinos. Vale, pero también en 2005 incluso te animas con un blanco que también se convierte en referencia en el panorama vitivinícola español. Bueno, a pesar de todos estos éxitos, vamos a dejarlos al lado. Sin embargo, cuando todos creíamos que ya lo habías logrado todo en el mundo del vino y que ya habías tocado el cielo, aterrizas, pisas de nuevo tierra, te sacudes el éxito y te plantas con un pequeño proyecto mucho más personal y esta vez acompañado únicamente de tu hijo Michael. A ver, ¿cómo nos puedes explicar esto? ¿Qué es lo que pensaste para deshacerte de todo y centrarte aquí en sí solo? Bueno, por una parte has dicho una frase bonita, pero que la quiero matizar, sí, que es cuando ya creías haberlo logrado todo. A ver, en el mundo del vino jamás se logra todo y eso es lo bonito. Es decir, siempre se puede hacer tú mismo o los demás un vino mejor. O sea, todavía no hemos conseguido, hablo en el planeta, ni en California, ni en Borgoña, ni en la Ribera, no hemos conseguido hacer un vino del que digamos no lo voy a poder hacer mejor. Porque, ya sabéis, el vino es técnica y arte. Técnica necesaria y además no solamente técnica del enólogo, con sus estudios, química, de biología, sino técnica de los aparatos. Las mesas de selección no existían hace una serie de años. Los vinos blancos no se refrigeraban los depósitos, no había refrigeración, ni siquiera eran de acero inoxidable. Entonces, toda esa parte técnica hace que poco a poco los vinos mejoren en el mundo. Y luego la parte artística, la parte intuitiva, también es algo como cualquier artista, como un cantante, un pintor, que se va desarrollando a lo largo de toda su vida, ¿no? Quizás las mejores obras de Picasso fueron las últimas, etc. De manera que ni lo había logrado todo ni lo lograré nunca. Menos mal, porque eso es lo que hace que cada vez se disfrute más. Ahora bien, ¿por qué me centré solo en este proyecto? Pues mira, fundamentalmente una razón. Empecé contando antes que yo estaba en el mundo industrial. Luego me metí en el mundo del vino sin saber de vino, pero sabiendo dirigir un consejo regulador. Después fui bodeguero con Mariano, viendo cómo Mariano hacía el vino. Fundé una bodega de blancos, pero en el fondo el blanco lo hacía un gran enólogo francés, no lo hacía yo, aunque tuviera mucho que ver con el desarrollo de la empresa. Pero al final, ¿qué es lo que me apetecía? Hacer un vino yo, hacerlo físicamente, elaborarlo. Gracias una vez más a Mariano, yo aprendí como autodidacta, ¿no? Es decir, como aprendiz de un Mariano, sin haber estudiado enología, mucho de la elaboración. Y mi hijo, Michael, el que has citado, sí que se ha formado
como enólogo y viticultor, y entonces entre los dos pensamos que teníamos la capacidad de hacer un proyecto 100% propio, 100% familiar, en el que expresar exactamente lo que quiero. Por ejemplo, fijaos, estos son barricas de 600 litros. Normalmente se usan barricas de 228 litros. Bueno, pues Michael y yo estamos desarrollando un estilo diferente, basado, entre otras cosas, en unas barricas de un tamaño no habitual en la ribera. Ese tipo de cosas lo puedo hacer si soy quien decide al 100%. Y esa es un poco la razón por la que prefiero centrarme exclusivamente en este proyecto. Bueno, has reconocido públicamente tu gran afición por la música y bueno, habéis hecho de vuestro vino, le habéis puesto un nombre, sí solo, ¿no? Que es en homenaje a Bach. ¿Qué te inspiran a ti las obras de Bach? A ver, si yo hubiera podido habría sido músico y no bodeguero, porque con toda la pasión que veis, que supongo que transmito para mi trabajo, lo que más me gusta en el mundo es la música. Lo que pasa es que no tengo dotes. He empezado a estudiar 3 instrumentos musicales y no he llegado más que a tercero en cualquiera de ellos. No me ha llamado Dios, por desgracia, para expresarme musicalmente, pero como me apasiona la música y dentro de la música me apasiona Johann Sebastian Bach en concreto, no es el único por supuesto, pues decidí que como no podía llamarle a mi vino la horra que me hubiese gustado, porque realmente los vinos vienen de la tierra, no vienen, es más importante la uva que el enólogo, aunque ambos tengan una enorme importancia. No le podía llamar la horra, ya estaba registrado. No le podía llamar el Alto, que es el nombre de las primeras viñas que compré, porque parecía un poco raro llamarle el Alto a un vino cuando el otro vino se llamaba Alto. Entonces, ¿qué decidí? Pues hacer un homenaje a Johann Sebastian Bach y ponerle un nombre que tiene que ver con él. 6 solo son las 2 primeras palabras de la partitura de Johann Sebastian Bach de las 6 sonatas para violín solo, que son obras absolutamente maestras. ¿Y qué relación tiene la música con el vino? Vamos a ver, relación ninguna, entre comillas, pero similitudes o paralelismos, muchísimo. El vino, leyendo el vino de lo que estamos hablando, los grandes vinos hechos con pasión y no como una fábrica que pueda hacer 30 millones de botellas, sino en estas que también son vinos muy interesantes, pero son otra cosa. Bueno, pues los matices son fundamentales en el mundo del vino. En la música es puro matiz. Las añadas, por ejemplo, voy a hacer 3 o 4 paralelismos, pero hay docenas. Por ejemplo, cada añada es distinta. Sí, pero es que en la música una sinfonía tocada por una orquesta o por otra orquesta suena distinto. Por un director con la misma orquesta o con otra orquesta, el mismo director suena distinto. El mismo enólogo con una viña o con otra en una añada, con otra en una bodega o en otra, hace un vino diferente. Entonces, todos esos matices, esa es la parte artística que claro, y la complejidad, la música clásica o el flamenco o el jazz, son músicas de una enorme complejidad. La armonía, son muchos sonidos distintos al mismo tiempo y que transmitan algo, en el caso de la música, inefable. Yo creo que el vino también es inefable. A ver, cuando uno bebe un vino y te emociona, dice, es de los mejores blancos que he tomado en mi vida. No puedes expresar lo que estás sintiendo. Puedes decir que huele a flores de esto o que huele mucho a madera o poco, pero lo que te produce dentro no hay palabras. Y a la música le pasa lo mismo. La música te transmite algo enorme, pero a ver cómo dices qué es lo que estás sintiendo. Entonces, no quiero seguir, pero hay muchísimos paralelismos entre el vino y la música. Yo creo que ha quedado muy claro y ha quedado muy bien. Sí. Trabajas con una selección, comentabas antes, singular de viñedos, además viñedos viejos de aquí de La Horra. Me gustaría saber cómo es el proceso, cómo llegas a estos viñedos y por qué te gustan especialmente la Tempranillo de esta localidad. A ver, pues mira, como siempre, aprendiendo de los demás, de los que saben. En Alto, Mariano García siempre ha hablado muy bien, no solo de La Horra, pero mucho de La Horra. La Horra, como pesquera o como algunas otras zonas de la ribera, tienen una personalidad propia. Quiero dejar claro, no es que sean las mejores, sino que tienen una cierta personalidad muy distinguible. Peter Sisek, otro de los grandísimos enólogos del mundo, se ha centrado en La Horra, 100% en La Horra, no por casualidad. Peter es un genio. Entonces, viendo qué hacen los que saben mucho, dije, pues me voy a ir a La Horra a ver qué consigo por allí. Entonces, de hecho, este proyecto empezó con la compra de 2 viñedos viejos en La Horra, estos que se llaman El Alto, están en la parte más alta del pueblo, y luego, pues poco a poco he seguido comprando todo lo que he podido de Viña Vieja de La Horra, y además, efectivamente,
comprobando año tras año que la personalidad de la uva de esta, digo la Horra, que puede ser también Roa, Sotillo, es decir, el entorno de la Horra, no solamente el municipio, sino el entorno edafológico del tipo de suelo y clima de la Horra, tiene una personalidad que es el tipo de vino que a mí me gusta personalmente. Bueno, nos consta también que eres muy meticuloso en la elaboración de vuestros vinos. Ahora sí que quiero que me cuentes cómo es el proceso de Sí Solo. ¿Cómo haces el vino Sí Solo? Vamos a ver, cuando yo tuve la idea un poco ambiciosa de hacer vino, de aprender a hacer vino y de hacer un vino que llevase un poco mi personalidad, no quise imitar a nadie. Es decir, aunque tampoco habría podido quizás, pero no quise imitar ninguno de los grandes vinos de la Ribera que ya triunfan. Y aparte de que no quise, por no imitar a nadie, es que yo tenía en la cabeza un estilo de vino que creo que con Sí Solo lo estamos consiguiendo mi hijo y yo, que es buscar finura y elegancia por encima de estructura y potencia. Todo aficionado al vino que me esté oyendo sabe que la Ribera se caracteriza porque la Tempranillo de la Ribera, la Tinto Fino, como llamamos nosotros, tinta del país, tiene muchísimo color, muchísima estructura tánica, per se, por la naturaleza del clima y del suelo. Entonces, sin hacer ningún esfuerzo, salen vinos con mucho color, mucho tanino, que aguantan muchísima madera nueva si uno quiere, porque no se come la madera al vino, pero como si fuera un toro, un Miura, digamos. No es el estilo de vino que a mí me apasiona, siendo un gran vino. Entonces yo quise, ¿qué hacemos para conseguir que la finura, que la elegancia, que las matices fueran lo más importante en un vino de Ribera, en un Miura, ¿no? Entonces, a partir de ahí estuve 4 años, 2007, 8, 9 y 10, elaborando y sin comercializar el vino, porque iba haciendo cambios, viendo si iban en la dirección que yo quería. Y ya en el 2011 creí que había salido un poco el tipo de vino que quería, pero tampoco estaba seguro si no era casualidad. Entonces pedí a elaborar el 12 y el 13, viendo que sí, que se mantenía ese estilo de vino antes de embotellar el 11 y fue el primer vino que puse en el mercado. Entonces, para eso empezaste a interpretar un poco la Tempranillo de una manera muy personal y no sé, por ejemplo, veo lo que comentabas antes, que utilizas también barricas de 600 litros, o ahora estás utilizando barricas de 600 litros. ¿Hay algún motivo en especial? Sí, vamos a ver, como decía, yo sabía lo que quería, que era un vino con mucha finura, pero cómo se conseguía no lo sabía. Entonces hice muchas pruebas, entre otras la de utilizar, fijaos, aquí tenemos solo 2 barricas y mirad la altura, ¿no? Probé barrica de 300, de 500, de 600 y vi que había una diferencia en el sentido que yo quería. También probé hacer la fermentación maroláctica, a hacerla a muy baja temperatura, por ejemplo. Cuando se suele hacer, para los que no sean muy técnicos, es una fermentación después de la alcohólica que se hace en barrica o en depósito, pero a unos 20 grados. Yo probé hacerla a 10 grados de temperatura, que en vez de tardar un mes, tarda 5. Bueno, todo eso fueron pruebas en que fui definiendo un estilo. Entonces hoy día, en Sí Solo hacemos las cosas muy diferente dentro de un cierto... o sea, no es completamente diferente, pero con bastantes diferencias de la elaboración tradicional de los vinos de Ribera, de Rioja, de Priorato, que las diferencias las marcan sobre todo las regiones. Yo quiero que también lo marque la elaboración. ¿Y cómo salieron adelante las primeras añadas? ¿Perdón? ¿Cómo salieron adelante las primeras añadas? Vamos a ver, muy bien, como te dije, fueron 5 años de proceso evolutivo hasta que me decidí a poner el primer vino en el mercado, que además fueron solo 3.000 botellas. Y yo creo que bien, porque el vino tuvo éxito. Ajá. Me da un poco de vergüenza decirlo, pero tuvo éxito, se vendió en pocas semanas y desde entonces, pues gracias a Dios, el vino se va agotando. A ver, con la pandemia estamos empezando a sufrir los efectos negativos. Además, las primeras añadas te pillarían ya la crisis anterior que hemos tenido. Andaba por ahí, ¿no? No estoy muy seguro. La primera añada, que fue el 2011, la saqué en el 2013, ya la crisis del 2008 ya estaba un poquito dominada. ¿Sí? Ahora la pandemia, lógicamente, también nos está haciendo daño, como a todos. Sí, no puedo decir que sigan las cosas tan bollantes como siempre, pero tampoco me quejo yo. Sigo pensando que esto pasará y habrá vacunas, habrá tratamientos y volveremos todos a donde estábamos. Pues eso espero yo también. También has contado que tu compañero de viaje, Michael, es un enólogo, bueno, nos han contado, esto nos han contado a nosotros, que es un enólogo que comparte contigo pues, la sensibilidad y la capacidad para elaborar unos vinos estupendos, estratosféricos y maravillosos.
¿Qué dirías que aporta cada cual? ¿Qué aporta Javier? ¿Qué aporta Michael en sí solo? A ver, tengo que empezar por decir una vez más, por agradecimiento, que si Michael hoy es, en mi opinión, un magnífico enólogo, se debe a Mariano García. Mariano, que es la persona más generosa que conozco, me dijo, cuando Michael acabó la carrera, me dijo que se vaya a Borgoña o a Burdeos, que luego se vaya al hemisferio sur, que fue a Nueva Zelanda a practicar, que luego venga, que yo le voy a transmitir mi filosofía de trabajo. Claro, fijaos qué éxito, qué suerte que Mariano García lo formase en su filosofía. Entonces, Michael tiene esa formación, luego por supuesto que toma sus decisiones diferentes y que este es un proyecto muy distinto a tanto a Mauro, a San Román o a Alto, o a Garmón, que son las grandes bodegas en las que Mariano tiene una decisiva influencia, pero su formación viene por ahí. Pero Michael aporta algo muy interesante que yo no puedo, y quizás viceversa. Él es técnico, él ha estudiado una carrera de enología y viticultura, él sabe muy bien lo que está haciendo y yo no. Y además él como que es joven, tiene también una interpretación de las cosas de su generación. Sin embargo, yo, aunque parezca un poco casi presumido, yo soy más creativo que él. Yo tengo la suerte de que se me ocurren muchísimas ideas. A él también, tenemos un libro en el que vamos escribiendo montones de cosas para ir haciendo, pero yo creo que yo aporto un poco el empuje, tanto creativo como de optimismo, de ilusión, y él aporta un conocimiento técnico y una juventud absolutamente decisivas. Y desde luego decías que eres compañero de viaje. Lo es porque además desde muy pequeño nos hemos entendido muy bien. De manera que tengo el placer de trabajar con mi hijo, que es algo realmente muy difícil de conseguir y que me ha caído del cielo. Qué bueno. Bueno, pues ahora ya sí vamos a hablar de los vinos. Venga. ¿Cómo definirías en una sola frase, desde un lenguaje hedonista, sí solo? Bueno, lo dije antes, para mí es finura y elegancia. En contraposición a lo que la uva da per se, que es tanicidad y estructura. ¿Y qué sería Preludio? A ver, pues Preludio es un vino más Ribera del Duero. Es decir, en 6 solo estamos empezando a conseguir eso que buscábamos, pero quizás cuando uno lo cata dice, ¿es un Ribera del Duero o no? Yo no lo considero un defecto que no tenga tanta tipicidad, porque es un estilo Preludio. Pretendemos hacer un vino que sea un Ribera del Duero, reconocible como Ribera del Duero, por tanto con esa estructura, con tal, algo menos de estructura y de potencia, pero sobre todo que sea la fruta, la juventud, aunque tiene de 17 a 20 meses de barrica, pero que haya esa fruta y esa juventud claramente en el vino. Mientras que en 6 solo, por ejemplo, la fruta no es que haya desaparecido, pero como buscamos elegancia, pues elegancia y fruta no son sinónimos. Bueno, pues ya para terminar, ¿dirías que sí solo ha cumplido con el objetivo vital de Javier Zaccarini en el mundo del vino, o hay alguna otra cosa, algún proyecto por hacer y que se pueda contar? Vamos a ver, por una parte ha cumplido, pero no lo cumplirá nunca, porque sí ha cumplido con esa ilusión que empezó estando en el Consejo Regulador en los años 90, de llegar a ser bodeguero del todo, y de elaborar los vinos y de que ese vino pues tenga algo de mí. No lo cumple en cuanto, como decía antes, cualquier bodega está en evolución durante generaciones. Otros proyectos, pues sinceramente sí. Yo quisiera hacer un blanco en la Ribera del Duero, que no será con albillo, por ser diferente, y también me gustaría poner alguna bodega fuera de España. Lo que pasa es que tendrá que pasar un tiempo antes, porque este proyecto hay que hacerlo bien, y para hacerlo bien hay que dedicarse a fondo. Pues eso es todo, un gran placer, Javier. Muchísimas gracias a vosotros.